En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, en ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento los planetas formaron. Si los cielos te adoran, yo también
promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces yo voy a cantar. Salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también, como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez.
Es un gusto saludarle, querido hermano. Deseo que la gracia del Señor esté sobre su familia, sobre usted, que este tiempo pueda recibir todo lo que el Señor ha preparado para usted y para su familia. Quiero pedirle que me acompañe a hacer una oración para pedirle a nuestro Dios que abra nuestro entendimiento, que la palabra que tiene preparada para nosotros hoy podamos recibirla en nuestros corazones, que no solamente sea una palabra que se quede en nuestra mente, sino que esta palabra pueda bajar a nuestros corazones y pueda realmente producir el fruto que ha sido preparado para nosotros, el fruto que el cielo espera que sea producido en nuestras vidas y en todas las vidas que vayamos a impactar nosotros también. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, gracias Señor, porque tú eres nuestro Padre, gracias Señor, gracias porque tú nos has sacado de las tinieblas y nos has llevado a tu reino, al reino de la luz, Señor. Tú que eres el Padre de todas las luces, Señor, nos has sacado para que vivamos, Señor, en tu casa, Señor. Nos has metido a tu casa, nos has sentado en tu mesa, nos has dado un nombre, Señor, un nuevo nombre. Y en ti, Señor, nos has hecho nuevos. En ti nos has hecho una nueva creación, en tu Hijo amado, Señor. Te bendecimos en esta hora. Te bendecimos a ti, Padre, por mandar a Jesús para rescatarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del lazo del enemigo, de Satanás, Señor. Y en esta hora podemos glorificar tu nombre, Señor, juntos, como tu iglesia, como tu manada pequeña, Señor. Juntos te glorificamos a ti, te bendecimos a ti, Señor. Amado Dios, te rogamos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento. Espíritu Santo, te pedimos que estés en medio nuestro, que abras nuestros corazones, que nuestros oídos espirituales, nuestros sentidos espirituales sean despertados para poder escuchar tu voz, para poder escuchar lo que el Padre tiene para nosotros en esta hora. Te bendecimos a ti, Señor. Te damos la gloria a ti. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti, nos encomendamos a tu gracia y te rogamos que lo que tú hables, Señor, esta palabra que tienes, Señor, del fruto que tú has preparado para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido hermano. Este tiempo es un tiempo especial, es un tiempo
donde el Padre, donde nuestro amado Dios está purificando al mundo, purificando a su iglesia. El Espíritu Santo ha estado hablando intensamente acerca de todas esas cosas que deben ser limpiadas en nuestras vidas, todas esas cosas que deben ser purificadas para que nosotros podamos llevar mucho fruto. ¿Se acuerda ese pasaje en Juan donde dice que el pámpano, nosotros no podemos llevar frutos si estamos separados de la vid, ¿no? Pero también cuando hay fruto, Él nos limpia para que podamos dar más fruto, ¿verdad? Entonces hay cosas que tienen que ser erradicadas también en nuestras vidas para que podamos dar fruto, y el Espíritu Santo no va a descansar. Él, el Padre, dice, sigue trabajando, trabaja, dice Jesús, el Padre trabaja y sigue trabajando para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios. Amén. Quiero en esta oportunidad hablarle un poco del libro de Romanos. Usted sabe que el libro de Romanos es un libro completo en cuanto a la doctrina. Los eruditos dicen que la mayor parte de la doctrina cristiana ha sido explicada en el libro de Romanos, ¿verdad? Entonces es un libro muy completo. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, la doctrina de la salvación, la naturaleza del pecado, el pecado original, la obra de Cristo, la vida en el Espíritu, y un montón de verdades, de enseñanzas acerca de la fe cristiana, que son el cimiento de nuestra fe, ¿verdad? Pero a partir del capítulo 12 de Romanos hasta el 15, se fija, a partir del 12 al 15, el apóstol Pablo empieza a exponer la doctrina, pero en una faceta diferente, digámoslo así, donde se habla acerca de cómo nosotros vamos a vivir con respecto a nuestras relaciones con la iglesia, con la gente de afuera, ¿verdad? Entonces quiero que me acompañe al capítulo 12 de Romanos. Quiero leerle el verso 1 y 2 inicialmente. Estoy utilizando la versión NTV para facilitar la lectura, de tal forma que usted pueda escuchar fácilmente, ¿verdad? Es un lenguaje muy simple el que utiliza la versión Nueva Traducción Viviente, la NTV. Así que voy a estar utilizando principalmente esta versión para esta exposición. Pero si voy a utilizar otra versión, le voy a anunciar cuál es esa versión. Ok, vamos a Romanos 12, 1 al 2. El verso 1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hasta acá el verso 2. Y es hermoso porque esta sección, ¿verdad?, a partir del capítulo 12, empieza con un por lo tanto. Antes del capítulo 12 se expuso toda la doctrina de salvación, la vida en el Espíritu, la naturaleza del pecado, lo que el Señor hizo por nosotros. Capítulo 8 habla de que todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad?, a los que aman a Dios, y un montón de cosas. Nada nos puede separar del amor de Cristo, también podemos encontrar en los capítulos anteriores. Y el capítulo 11 está hablando, cerrando esta sección, hablando de lo que es el pueblo de Israel y cómo Dios va a restaurar y todo esto, ¿no?, al pueblo de Israel. Pero acá hay un por lo tanto. Es como que todo este paquete hermoso que nos viene hasta el capítulo 11, y luego dice: ahora, por esta razón, por lo tanto, o sea, entonces, digamos, hay una secuencia, hay un conector de consecuencia. Por causa del gran amor de Dios, si quieren, por la gracia que Él ha tenido con nosotros y nos ha salvado y ha hecho toda esta obra hermosa de salvación, nuestra nueva forma de vivir debe ser como Él mismo la diseñó para nosotros, ¿no? Estoy un poco parafraseando, simplificando demasiado, diría yo. Pero realmente cuando leemos estos pasajes, y lo hemos leído, me imagino, muchas veces, lo primero que nos viene a la mente
es que el Señor nos está hablando para que vivamos una vida santa, hacemos sacrificios vivos, claro, y vivamos una vida apartada del pecado, apartada de las pasiones que nos llevan a pecar, claro que sí, entendemos esto, ¿verdad? Y como consecuencia de nuestra vida consagrada a Dios, podremos conocer la voluntad agradable y perfecta para nosotros. Y está muy bien, eso es lo que entendemos si leemos estos dos versos que acabamos de leer. Pero quiero leerle un poco la continuación, porque la palabra es así, ¿no? Es completa, ¿no? Entonces, si leemos el verso 3 y seguimos hasta el 5, quiero que entendamos un poquito más el contexto, ¿no? Porque él está introduciendo, Pablo, una sección nueva, si quiere, en su exposición doctrinal, ¿no? El verso 3, una vez más la NTV, en Romanos 12, verso 3, dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Hasta ahí el verso 5, ¿no? Entonces, un poquito para entender, realmente él está hablando, ¿verdad? Ese sacrificio vivo del que hablaba en en el verso 1. ¿Se fija? Un poquito está hablando de eso, esa santificación, esa consagración, ese sacrificio, esa vida, está en el contexto de estos pasajes, ¿no? Y estos pasajes están hablando justamente de la forma de relacionarnos con los demás, en el cuerpo específicamente. En el verso 5 es clarísimo, y está hablando del cuerpo, y aún menciona, dice: nadie se crea más que otro. Y si seguimos leyendo el capítulo 12, vamos a entender un poquito más acerca de lo que el Espíritu está hablando en Romanos en cuanto a la relación de lo que es el cuerpo, y los capítulos posteriores inclusive va a hablar acerca de las relaciones fuera de la iglesia, con las autoridades, y hacer unas enseñanzas hermosas acerca de esto, ¿no? Entonces, si parafraseamos un poquito del verso 1 al 5, obviamente es una simplificación muy exagerada la que estoy haciendo, y me disculpo por esto, pero podríamos entender que el apóstol está queriendo decir esto, ¿no? Por tanto, seamos sacrificios vivos en la forma que hemos de relacionarnos con el cuerpo de Cristo, es decir, con aquellas personas que ahora son nuestros hermanos, que fueron perdonados al igual que nosotros. Esto nos habilita a conocer la voluntad agradable y perfecta de Dios para nosotros. Un poco comprimido y tratado de agarrar el contexto que teníamos en el verso 5. ¿Por qué le hablo de esto? Porque realmente podemos entender que para el Señor, ¿verdad? La doctrina de la salvación, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido, que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Padre mandó al Hijo para salvarnos porque nos amó, ¿verdad? Amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito para salvarnos, para darnos vida eterna, para que el mundo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Toda esta doctrina, ¿verdad? Toda esta verdad es tan importante como el relacionamiento dentro del cuerpo de Cristo, y aún fuera, ¿verdad? Entonces, aún podemos escuchar a Jesús en los evangelios decir cosas como cuando se le pregunta acerca de cuáles son los mandamientos más importantes, Jesús les dice, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, y luego dice: igual de importante es este otro, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces realmente acá vemos este equilibrio, ¿no? Las dos partes, la obra de Dios, ¿verdad? Que es la obra de la cruz, la resurrección y todo lo demás, y luego viene nuestra parte, digamos, ¿no? Que es vivir en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Unos relacionados con otros, vivir en comunión, y esta segunda parte, si quieres, es tan importante como la otra, ¿no? Entonces, hoy quiero que un poco meditemos en esto y veamos cuán importante es para Dios y cuán importante es para el Espíritu Santo que podamos entender esto
este tiempo, ¿no? Yo realmente cuando tuve una claridad mayor acerca de esta verdad, cuando yo leía el Nuevo Testamento, me encuentro en todos los libros, en todas las cartas, literalmente, que se hace mención de esto, del aspecto de amarnos unos a otros, de perdonarnos, de vivir una vida en comunión, de cómo tratar problemas aún interpersonales, ese tipo de cosas. Realmente el Nuevo Testamento está plagado de esto y claro, está ahí descrita la obra de la cruz, la doctrina y todo lo demás, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está esto otro que es tan importante, la forma de relacionarnos, ¿no? Entonces el Espíritu Santo está insistiendo una y otra vez, ¿no? A través del Nuevo Testamento, acerca de cómo la comunión del cuerpo es un aspecto central de la vida, ¿no? Ok, quiero que empecemos a ver esto que hemos hablado. Quisiera que podamos ir al pasaje de Primera de Juan. Es la carta que escribe el apóstol Juan a las iglesias, y quiero que vayamos a Primera de Juan, en el capítulo 1. Aquí el apóstol Juan nos está hablando de una verdad muy importante. Yo le confieso que esta verdad, cuando fue revelada en mi vida, se convirtió en un pilar, y esto es lo que me ha sostenido durante muchos años, un faro para mi vida, y muchas veces esto me ha dado claridad en cuanto a la vida en el reino, ¿no? Y cuán importante es para el Señor que podamos andar en comunión, que el cuerpo pueda estar en comunión. Entonces quiero leerle a partir del verso 5. Estoy utilizando la versión NTV también en este caso. Entonces, primero de Juan, capítulo 1, voy a leerle los versos del 5 al 10, y empieza el apóstol así. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Y aquí paro un ratito. Si se fija, ¿cuál era el mensaje? Dice, esto es el mensaje que oímos de Jesús. Dice, ¿no? Entonces, Jesús vino a la tierra, se metió en el mundo para dar un mensaje importante. ¿Cuál era ese mensaje? ¿Verdad? Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Así de simple. Pero quiero que guardes esta expresión, este mensaje, ¿verdad? Una vez más voy a volver a leerle esta verdad. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Punto. Luego hay un punto seguido y empieza el verso 6. Dice, por lo tanto, una vez más hay un por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Pum. Hasta ahí. Muy simple, ¿no? Definitivamente dice, la afirmación es esta. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Luego, el apóstol hace una afirmación y está enlazando estas dos afirmaciones con un conector de consecuencia, por lo tanto. Entonces dice que si nosotros andamos en oscuridad, no tenemos comunión con Él, porque Él es luz. Entonces, si hay oscuridad en nosotros, perdemos la comunión con Él. Vamos a hablar enseguida un poco más acerca de lo que es comunión. Muy simple, ¿no? Si nosotros no estamos en luz, o si hay oscuridad en nosotros, la consecuencia es que no tenemos comunión con Él. El verso 7 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y esta afirmación es muy interesante porque dice que, pero si tenemos la luz, si estamos viviendo en luz, por causa de que vivimos en luz, porque Dios es luz, ¿verdad? Ahí dice, así como Dios está en luz, entonces, una vez más hay un conector de consecuencia, entonces tenemos comunión unos con otros. Entonces, por causa de la luz que hay en nosotros, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí hay un y, ¿no? Realmente aquí hay una afirmación, que es una conjunción que nos está diciendo que si vivimos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y por esto, ¿no? Además,
la sangre de su Hijo, Jesús, nos limpia todo pecado. Entonces, podemos entender que si vivimos en comunión, ¿verdad? Seguimos recibiendo este perdón. Nos seguimos siendo limpiados de nuestros pecados por la sangre de Jesús, su Hijo, ¿no? Voy a pasar al verso 8. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Palabras sencillas: Cristo ya pagó por nuestros pecados y Él es el único que puede perdonarnos y sacarnos del agujero del pecado. Y esto pasa todas las veces que pecamos, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo esta porción, ¿no? Pero si se fijan, realmente lo único que nos impide, si quiere, recibir este continuo perdón, este continuo lavamiento por la sangre de Jesús, es el vivir en oscuridad, ¿no? Y una manifestación de vivir en oscuridad, lo encontramos en el verso 6, donde dice el verso 7, donde dice que no tenemos, dice en verso 7, si vivimos en luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Si tenemos luz, entonces tenemos comunión. Que leamos el capítulo 2 rápido, no quiero tomar mucho más tiempo acá. El capítulo 2 de primero de Juan, seguimos en la misma carta. Acá ya el autor va a ser muy, muy, muy puntual. De repente hasta acá hemos tratado un poquito de entender el contexto de ese versículo. Pero en el capítulo 2, en el verso 9, del verso 9 al 11, Juan es explícito, ya no hay que dar más vueltas al asunto. Véale el verso 9, dice, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esta persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Creo que todo lo que he hablado hace un momento está de más, porque acá está todo claro, ¿no? Y lo que le explicaba hace un momento, ¿no? Realmente, aquí el apóstol utiliza una palabra un poco fuerte para nosotros. La versión Valera dice aborrece, pero es odia. Esta palabra odia es un sinónimo completamente válido. Y es una palabra fuerte, ¿no? Porque esa palabra odio, de repente, no es una palabra tan común en las iglesias. O usted escucha ahí, te odio hermano, o yo odio aquí o allá. Aún en nuestra casa, cuando escuchamos, a veces cuando nuestros hijos están ahí discutiendo y están los pequeñitos, en plena acción, ahí, en plena discusión, dicen, te odio, y para nosotros es un dolor, ¿no? ¿Cómo es posible que un hermano odie a otro de sus hermanos, verdad? Pero acá el apóstol está utilizando esta palabra como una realidad en la iglesia, ¿no? Y es justamente lo que dice que si uno odia a otro creyente, esta persona aún vive en la oscuridad, ¿no? Y acá se cumple todas las cosas que hemos hablado en el momento, ¿no? La oscuridad nos va a impedir ver, ¿verdad? Y esa oscuridad nos va eventualmente a apartar del camino de la fe, en el sentido de no voy a poder reconocer mis propios pecados, no voy a poder ver cuándo me he equivocado y potencialmente voy a perder la capacidad de arrepentirme, como lo había comentado antes, ¿verdad? Entonces aquí definitivamente el apóstol Juan es muy puntual. Y acá, ¿no? Podemos entender que el odio, ¿verdad?, ocasiona oscuridad en nuestras vidas, ¿no? Realmente cuando nosotros odiamos, estamos acarreando oscuridad para nuestras vidas y para nuestra familia, definitivamente, ¿no? Quiero que leamos otra perspectiva de este pasaje, no quiero demorar mucho más en este segmento. En Hebreos, el capítulo 12, verso 15 y 16, dice esto. Estoy leyendo la versión NBI porque justamente toma un aspecto muy bonito, dice una palabra muy bonita, que dice, cuídense unos a otros, dice. Yo he elegido esta versión a propósito. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Qué bonito, ¿no?
Dice que acá está hablando la iglesia y dice, cuídense unos a otros, hermanos, ahí en el rebaño en que Dios les ha puesto. Cuídense unos a otros. ¿Para qué? Para que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¡Pum! Ahora, dice que es posible que nosotros dejemos de recibir la gracia de Dios, ¿no? Por eso dice, cuídense. Y luego explica cómo nos vamos a cuidar. Dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Ahora, quiero hacer una pausa ahí y explicar un poquito acerca de la gracia. La gracia, hermano, es, en mi opinión, y yo sé que muchos de ustedes concuerdan, si no todos, la gracia es todo para nosotros. Yo sé que Cristo es nuestro Señor y todo esto, pero realmente la gracia es la expresión del amor de Dios para nuestras vidas. Ahí en la gracia nosotros podemos recibir palpablemente el amor de Dios. Y la gracia para nosotros es la expresión, es más que palabras. Es muy fácil decir a veces te amo, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando experimentamos la gracia, cuando experimentamos esa gracia de Dios, podemos realmente decir, Dios, tú me amas. Y le explico, porque la gracia, hermano, se manifestó de la manera más clara y visible y patente en esa primera Navidad, cuando los ángeles estaban ahí, se aparecieron a los pastorcitos y decían, ¿verdad? Hosana en las alturas y gloria a Dios en las alturas, perdón, y paz a los hombres que gozan de la buena voluntad de Dios. Y eso de la buena voluntad de Dios está expresando que gozan de la gracia de Dios, porque Dios quiere hacernos bien y ese deseo, esa motivación de Dios para hacernos bien, es expresada en la gracia. Eso es la gracia, ¿verdad? Realmente, si estamos acá en esta hora, es por la gracia de Dios. Él nos quiere hacer bien, Él nos ha sostenido hasta hoy, Él nos ha guardado, aún estamos vivos por su gracia, y el perdón lo recibimos por su gracia, y aún las pruebas y todo lo que vivimos, la purificación, el perfeccionamiento, todo este proceso que estamos viviendo, es producto de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, realmente la gracia nos sostiene, ¿verdad? Para mí, les soy sincero, la gracia es todo. Sin la gracia no podría vivir, sin la gracia de Dios no podría vivir. Y acá, el autor de Hebreos nos está diciendo que sí es posible sí es posible dejar de recibir la gracia de Dios, ¿verdad? Por eso es que dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia. Entonces, sí es posible dejar de recibir la gracia, ¿verdad? Y está diciendo, no hay esta raíz de amargura, ¿verdad? Esta raíz venenosa de amargura puede ocasionar que nosotros dejemos de recibir, ¿verdad? Entonces acá vemos por un lado una palabra que es la palabra fuerte, odio, y una expresión que es raíz venenosa de amargura, ¿verdad? Vemos estas dos palabras, expresiones ahí que se parecen mucho, ¿verdad? Por un lado, el autor de Hebreos dice, esta raíz venenosa de amargura puede impedir que sigan recibiendo la gracia de Dios, ¿verdad? Y Juan nos está diciendo, cuando hay odio entre ustedes, cuando se odian, hay tiniebla, hay oscuridad en tu vida, ¿verdad? Y hemos visto, la tiniebla, la oscuridad va a impedir que nosotros podamos seguir recibiendo, si vamos a parafrasear, porque la gracia es una expresión también, o sea, la gracia se manifiesta también en perdón, ¿verdad? Eso que hemos leído en el versículo 8 del capítulo 1 de 1 de Juan, donde dice que si hemos pecado, Él nos perdona y todo lo demás. Eso es una expresión de la gracia, ¿verdad? Ok, entonces estas dos palabras se parecen mucho, y estas palabras, expresiones, y tienen un efecto igual de fuerte, ¿no? Podemos dejar de recibir la gracia de Dios y podemos traer tiniebla a nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la cosa común, ¿no? Realmente, la pregunta es, ¿por qué tendríamos que odiarnos dentro de la iglesia, ¿no? O cómo es que se inicia esta raíz de amargura en estos dos escenarios que nos presentan estos autores en la Biblia.
el Espíritu Santo a través de estos autores. ¿Cuál es, cuál es el origen, por un lado, del odio y cuál es el origen de esta raíz de amargura? ¿Cómo es posible que haya odio en la iglesia, no? O sea, estas palabras son muy fuertes, ¿no? ¿Dónde empieza, no? Y pensemos, ¿no? En nuestra vida, en nuestro caminar en la fe, hemos entrado por la puerta que es el perdón, por la puerta que es la cruz de Cristo, hemos sido perdonados, hemos sido lavados, estamos en la nueva familia de Dios, empiezo a caminar y de repente me encuentro con los hermanos y alguien me mira un poco raro y yo me siento ofendido, o alguien no me saluda y me siento ofendido, ¿no? Entonces empieza a entrar un elemento en acción, que es la ofensa. La ofensa es lo que nos va a ocasionar un malestar en nuestro interior. Es interesante, usted conoce al hermano Brian Bailey del Ministerio Sion. Él escribió este libro que se llama Victoria sobre la vida egocéntrica, y él hace una afirmación muy interesante. Dice, la raíz de amargura, toda raíz de amargura en realidad se origina en una ofensa, ¿no? Y el problema para nosotros, nuestro llamado, si quieres, poder saber manejar esta ofensa. ¿Cómo vamos a manejar esta ofensa? ¿Cómo vamos a trabajar con esta ofensa, ¿no? Jesús dice en Lucas 17:1, voy a leer la Reina Valera, en la versión Valera, en Lucas 17:1, dice, imposible es que no vengan tropiezos, dice. Y está hablando justamente de esto, ¿no? Es imposible que pensemos que dentro de la iglesia no van a haber tropiezos, ¿no? De alguna manera vamos a ser ofendidos o nosotros vamos a ofender, ya sea intencionalmente o ya sea por ignorancia, vamos a ofender o vamos a ser ofendidos, ¿no? Y justo Jesús dice, imposible es que hayan imposible es que no hayan tropiezos, ¿no? El problema es cómo vamos a manejar esto, ¿no? En realidad, ¿por qué nos sentimos ofendidos? Es porque alguien ha herido nuestro orgullo, ¿no? Nuestro ego ha sido herido, nuestros derechos han sido avasallados, y esto ocasiona a nosotros un malestar, ¿no? Y cómo reaccionamos ante este malestar, eso es lo que el Señor está trabajando en nosotros, está queriendo sacar de nuestra mente esa mente de Adán, ¿no? Realmente nuestra mente tiene que ser llenada y reemplazada completamente por la mente de Cristo, ¿no? Y este proceso el que el Señor nos está llevando es justamente este, ¿no? A poder sacar esta naturaleza de pecado que es la que se ofende, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la naturaleza de Dios. Él saca esa naturaleza de Adán, esa naturaleza egoísta, egocéntrica, y Él pone su naturaleza, ¿verdad? Entonces, pensar que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, no van a haber ofensas es pecar de ingenuos, ¿no? Más bien en el llamado, lo que el Señor está queriendo nosotros, está esperando de nosotros, es que podamos saber manejar estas ofensas, ¿no? Y el Nuevo Testamento, hermano, está lleno de enseñanzas acerca de cómo trabajar con esto, ¿no? Desde los evangelios, ve el Sermón del Monte, ve las enseñanzas de Jesús acerca del perdón, las parábolas, el rey que perdonó y el consiervo que no perdonó. Usted sabe, lea Romanos 2 en adelante, Santiago, Efesios 4 en adelante, Filipenses, todos estos nos instan a amar, a perdonar, a amar, ¿no? Primera Corintios está hablando de esto, ¿no? De pecado en la iglesia, y nos está instando una y otra vez a perdonar. Aún la enseñanza de Primera Corintios, usted lee Primera Corintios 10 acerca de la cena del Señor, ¿verdad? Esta enseñanza de la cena del Señor está en el contexto justamente de perder la comunión, ¿no? Porque en la iglesia había tenido conflictos interpersonales, ¿no? Y está describiendo claramente esto, ¿no? Y ahí está, en ese contexto, explica acerca de tomar la cena del Señor sin discernir el cuerpo, tomar indignamente sin discernir el cuerpo. Y está hablando claramente de esto, ¿no? De poder participar de la cena con un corazón limpio en cuanto a mi comunión con el cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Estos pasajes que hemos estado leyendo antes, ¿no? En Primera de Juan y en Hebreos, ¿no? Que mi corazón tiene que estar sin odio, ¿no?
adelante, mis hermanos. 2 Corintios, ahora también, 1 Pedro. Usted va a encontrar la Biblia, en cada carta va a encontrar un elemento, una enseñanza, que va a enseñarnos a trabajar con la ofensa de una u otra manera, ¿no? Y en su contexto específico, ¿no? En su contexto específico. Cada ofensa tiene un nivel y tiene un contexto específico, y ahí el Espíritu Santo nos está enseñando cómo tratar, ¿no? Y esta no es una enseñanza de cómo tratar, pero sí sabemos que el Señor nos ha dado las herramientas, para poder tratar con esto, ¿no? Con la ofensa, para que no haya ni odio, ni una raíz venenosa de amargura, ¿verdad? Ahora quiero rápidamente pasar a esta enseñanza, y estoy terminando y quiero redondear. Es una enseñanza, es una aplicación en realidad de un pasaje del Antiguo Testamento a una situación real, ¿verdad? Que vivimos en la iglesia en estos tiempos, o sea, me refiero al cuerpo de Cristo, y es una enseñanza espiritual definitivamente, ¿no? Esta enseñanza nos la expuso el pastor Llave Nobre de Brasil, y quien a su vez la recibió de otros hermanos que recibieron el Espíritu Santo. Está hablando de este pasaje en 1 Samuel, donde David tenía que enfrentar a Goliat. Usted sabe, en contexto había una guerra entre estos dos países, estos dos pueblos, Israel y Filistea, ¿verdad? Y ahí cada quien tenía su caudillo. Filistea tenía un hombre casi 3 metros, un gigante llamado Goliat, y tenía que pelear con otro caudillo del ejército de Israel. Y imagínese, si usted hubiera sido un miembro del ejército de Israel, cómo se sentía al intentar pelear con alguien de ese tamaño, ¿no? de esa peligrosidad, si quiere, ¿no? Entonces era una situación imposible. Estuvieron por semanas ahí atorados, ¿verdad? Y de repente pasa esto que voy a leerles en 1 Samuel, ¿no? 1 Samuel 17, 38, 40. Estamos hablando de David. Se presenta ante Saúl, ¿no? Y aquí dice el verso 38, en 1 Samuel 17, 38. Voy a leer la versión NTV. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espalda y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Quiero que vea el verso 40, dice: tomó 5 piedras lisas de un arroyo. Y aquí lo dice explícitamente, no dice 5 piedras lisas del monte, dice 5 piedras lisas de un arroyo. Y vamos directamente, ¿no? al verso importante de la batalla. Vamos a saltar del verso 40 al verso 48. Dice: cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. ¡Bum! Y ahí acaba la batalla, ¿verdad? Y victoria para el pueblo de Israel. David saca la espada de Goliat y lo remata, y usted sabe la historia. Pero ya entrando en asuntos técnicos, ¿quién ganó la batalla? La batalla la ganó Dios, definitivamente, ¿no? Aún David, antes de empezar la batalla, le dice a Goliat, ¿no? Le dice: mi Dios te entregará, Jehová te entregará a las aves del cielo, ¿no? Realmente le dice: Dios te va a matar. Y claro que sí, pero Dios usa instrumentos, ¿verdad? Usa instrumentos, y estos instrumentos eran, podemos reconocer a David, claro, David. Pero imagínense, David peleando cuerpo a cuerpo contra Goliat, no hubiera tenido un éxito, ¿verdad? David necesitaba una honda y una piedra, ¿verdad? Para poder hacer lo que él sabía hacer. Él era un pastor, ¿se acuerda? Entonces necesitaba una honda. Entonces vemos a un hondero, a David, a una honda y una piedra. 3 elementos, ¿verdad? Pero en última instancia, ¿quién impactó? ¿Cuál de los elementos impactó a Goliat? Fue la piedra.
¿verdad? La piedra fue la que se incrustó en la frente de este gigante y definitivamente la que logró la victoria en última instancia, ¿no? La piedra del arroyo, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuánto puede lograr una piedra de arroyo, una piedra lisa de arroyo en las manos de un hondero? Imagínense, un hondero con puntería. Realmente, en las manos de Dios, ¿cuánto puede lograr? ¿No? La victoria, algo imposible, algo que humanamente era imposible de hacer. Eso logró una piedra lisa de arroyo. Ahora, ¿por qué David escogió 5 piedras lisas de arroyo? Y la Biblia lo dice explícitamente, eran 5 piedras lisas de arroyo. Y ahí viene la enseñanza tan hermosa que nos pasó nuestro querido Yamé. Fíjese, le voy a mostrar una piedra lisa. Esta es una piedra lisa, bueno, es una piedra de río, ¿no? De estas que vienen, de esas gravas que traen los constructores. Pero es una piedra de río, definitivamente. Y voy a mostrarle ahora una piedra del cerro San Pedro. Fíjese. Si le hubiéramos dicho a David, ¿cuál de estas piedras prefieres usar para matar a Goliat? Él ya dio su elección. Esta. ¿Por qué? Es obvio, ¿no? Fíjese cómo es esta piedra. No tiene aristas. Bueno, no. Esta piedra no está tan bonita. Pero usted ha debido ver piedras mucho más lisitas, ¿no? Mucho más regular su forma. Pero no tiene aristas. En cambio, esta otra está ahí con sus aristas. La forma es muy irregular. Si usted bota esta piedra en una onda, muy probable que al ir desplazándose por el aire, la dirección cambie. No tiene un control sobre la dirección. En cambio, esta piedra sí tiene una forma regular. Aún la fricción con el viento es mucho menor. Entonces, realmente es útil para poder ser usada por un hondero con puntería, ¿no? Definitivamente la piedra lisa tiene una ventaja muy superior con respecto a la piedra que no ha sido alisada, ha sido tratada, ¿no? La enseñanza es esta, ¿no? La enseñanza es tan simple. El arroyo es el Espíritu Santo. Realmente la palabra habla del Espíritu como que es el agua, ¿no? Y hay enseñanzas hermosas. Jesús dice, ¿no? Que de su interior correrán ríos de agua viva, y está hablando, realmente el símbolo del Espíritu Santo es el agua, el río, ¿no? Y nosotros, Pedro dice, ¿se acuerda? Somos piedras vivas, ¿se acuerda? Obviamente está hablando en un contexto de una edificación, piedras vivas, comparte un edificio, pero realmente en el arroyo, nosotros, la iglesia, son las piedritas, ¿no? El cuerpo de que las piedras están en el arroyo, ¿verdad? Ahí, y el Espíritu Santo es el arroyo, y el Espíritu Santo dice que va y va raspándolas. Ese es el proceso, ¿no? En un arroyo. ¿Cómo estas piedras tan bonitas han quedado así? ¿Verdad? Usted mira esta piedra y uno puede pensar, ¿no? Dios, cuando creó el mundo, ya creó las piedras así. Puede pensar, ¿no? Pero no. Esta piedra ha sido tratada, ha sido trabajada por la fricción con las otras piedras en el río, ¿no? Y esta piedra no. Entonces, es para que esta piedra tenga esta forma, no tenga aristas, ha tenido que ser tratada ahí en el río, ¿verdad? Ahí raspada, ahí en el río, a medida que va avanzando el río el Espíritu Santo va llevando. Y es interesante porque aún el agua tiene un efecto sobre la consistencia de estas piedras, ¿no? Aún el agua va lavando toda la piedra que va siendo raspada. Imagínense que nosotros tratemos de imitar el proceso de pulido, si quiere, de estas piedras. Imagínense, agarramos un montón de estas piedras y las ponemos en una mezcladora de cemento, ¿verdad? Y las dejamos 100 años ahí. Y luego de 100 años volvemos para ver que ya estén tan pulidas como estas. Estoy seguro que no vamos a encontrar una piedra de esta característica. Muy probablemente muchas de las piedras van a estar partidas, van a estar ásperas muy probablemente. El agua juega un proceso importante, una parte importante en este proceso de pulido, ¿no? Así que realmente el Señor nos está llevando, estamos avanzando juntos en el río, juntos. Imagínense cuando llega el río, alguna vez he visto cómo llega el río, las piedras van saltando, ¿no? Y se van raspando, ¿no? Porque el río tiene la fuerza suficiente para llevarlas, ¿no? Juntas se están yendo con el río, ¿no? Se están raspando ahí por un buen tiempo, ¿no? Cientos de años. Entonces, imagínense este proceso, ¿no? Tan tremendo, ¿no? Y Dios está
nos ha puesto en la iglesia, ¿no? Realmente la iglesia son las piedras que están ahí en el río, en el arroyo, y el Espíritu nos está llevando, que es el río, el arroyo, ¿no? Estamos ahí siendo pulidos, ¿para qué? Para que podamos ser útiles en las manos de un hondero, para ganar las batallas de Dios. Realmente usted puede pensar y decir, realmente Jesús fue aquella piedra en la cruz. Usted puede ver y dice, Jesús fue esa piedra usada por el hondero, ¿no? Quiero que leamos, y ahí mató al gigante que era Satanás, ¿no? En la cruz, esta piedra. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero en Efesios 4, quiero que leamos Efesios 4, del verso 11 al 13. Estoy utilizando la versión Valera en este caso, la Reina Valera, y está hablando de algo muy bonito, de lo que Dios había, el don de Dios, el regalo de Dios para la iglesia. El verso 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el verso 13 es el importante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, esto que Dios ha dado, estos 5 ministerios, para que estos hermanos puedan ejercer estas funciones para perfeccionar el cuerpo de Cristo, claro, pero ¿para qué? ¿Hasta cuándo va a estar esto vigente? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos, ¿no? Y del conocimiento del Hijo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta es llegar a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Y uno, cuando lee este pasaje, estos versos, uno puede pensar, ¿y qué significa la estatura de plenitud de Cristo? ¿No? A veces pensamos, ¿no? La estatura de plenitud de Cristo debe ser parecerse a un ángel, probablemente. Tal vez la estatura de plenitud de Cristo es ser como Moisés, cuando estuvo ahí en el monte por 40 días y cuando bajó, dice que su rostro brillaba, ¿no? Su rostro brillaba por la gloria de Dios, y aún se puso un velo y todo lo demás. Entonces, ¿sabes qué pensamos cuando escuchamos esto, la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Qué nos viene a la mente cuando escuchamos esta afirmación? Que la meta es llegar a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Es ser como los ángeles, volar, eso vamos, ¿no? Y realmente cuando vemos a Jesús en la cúspide de su ministerio, cuando vemos a Jesús, el Dios hecho hombre, ¿verdad? En la cúspide de su ministerio, lo vemos en la perfección, realmente la perfección, porque vemos a un hombre que está físicamente siendo flagelado ahí, caminando al Calvario, ¿verdad? Con su cruz, y había sido castigado, aún insultado, humillado, la gente se burlaba de él y todo lo demás. Y en lo espiritual estaba con una carga ajena, porque él estaba llevando los pecados de otros, estaba llevando los pecados que él no había cometido. Ahora, yo hago una pausa ahí y le pregunto, ¿alguna vez usted ha sufrido, si quiere, por el pecado de otro? Alguien cometió un pecado y usted sufre un poco la consecuencia de ese pecado. No necesariamente porque el pecado fue contra usted, tal vez el pecado fue contra alguien, pero usted sufre por causa de ese pecado. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Entonces, si le ha pasado, imagínese cómo estaba Jesús. No es una situación fácil, ¿no? Si ha experimentado eso, siente que en su corazón hay mucho conflicto emocional y todo lo demás. No sé, a veces hasta uno puede decir, ¿no? Pero lo menos que me diga perdón, por lo menos que me diga gracias, ¿no? Realmente nuestra naturaleza de pecado no sabe manejar esta situación. Nuestra naturaleza, nuestra mente de Adán, llevar el pecado ajeno, es un conflicto bárbaro. Pero aquí vemos a Jesús llevando el pecado de toda la humanidad sobre él, pecado que no había cometido, ¿no? Y vemos a Jesús ahí en la cruz y a sus enemigos insultándole y todo lo demás, y de repente Jesús dice algo que nadie se lo esperaba. Dice, genuinamente Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y ahí este hombre estaba pidiendo perdón a Dios por el pecado de sus enemigos, de la gente que lo estaba insultando, lo estaba matando literalmente, ¿no? Entonces este corazón es el corazón
perfecto. A eso estamos viendo, ¿no? Jesús es esa piedra que David sacó de su bolsita, esa piedra pulida, perfecta. Bueno, mi piedra no es tan buena, pero imagínense una piedra perfecta, completamente pulida, de tal forma que es una esfera, literalmente una esfera, tan perfecta que es. Y es así, mató al gigante Satanás en la cruz, ¿no? Y Jesús es esto, ¿no? Y nosotros estamos yendo hacia eso, ¿no? Hacia ser esa piedra pulida. Ahora, ¿cómo es ese proceso? El que le he descrito hace un momento, ¿no? Ese proceso es ir, boom, ofendido. Es recibir una ofensa en la iglesia y, boom, trabajar esa ofensa. Perdonar, arreglar, boom, boom, boom. Y ahí una y otra vez. Una y otra vez. Y el Señor está enseñándonos, como lo mencionaba hace un momento, el Nuevo Testamento está plagado de enseñanzas acerca de cómo manejar ofensas, ¿no? Cómo manejar las ofensas. Salirnos de la comunión del cuerpo es equivalente a salirnos del río, ¿no? ¿Y qué pasa? Imagínense, ahí están las piedras en el río. ¿Qué pasa si una piedra se sale? ¡Bum! Se sale del lecho del río. Entonces esa piedra se va a quedar ahí en su forma hasta donde llegó, ¿verdad? Ya no va a continuar ese proceso de ser pulida, ¿no? Y potencialmente va a perder, o sea, ya no va a ser, si bien no va a ser una piedra completamente llena de aristas, pero sí su proceso va a quedar truncado, ¿no? Va a quedar ahí una piedra no completamente pulida, ¿no? Entonces, para nosotros esto es salir de la gracia, ¿no? Dejar que una raíz de amargura. ¿Por qué saldríamos del río? ¿Por qué saldríamos de ese río del Espíritu Santo? Porque hay una raíz de amargura, perdón, hay una raíz venenosa de amargura, como dice la NTV, que nos impide recibir la gracia de Dios. Y por eso, ¡pum!, salimos del río. Porque odiamos, ¿no? Porque hemos dejado que lo que decía Juan, ¿no? Cuando odiamos a un hermano, hay oscuridad en nosotros, ¿no? Y eso nos saca del río. Y no porque el río lo esté sacando, sino que, ¡boom!, nosotros elegimos. Nosotros, por no tratar la ofensa, por no perdonar, por no arreglar de la forma en que el Señor nos manda, de la forma correcta, nosotros decidimos salirnos del río. Quiero leerles este pasaje una vez más. Esta es la advertencia del Espíritu Santo, ¿no? Dice, está en Hebreos 12, ya hemos leído, dice Hebreos 12:15, dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Mi participación es en este proceso, es esta, ¿no? Voy a dejar que una raíz venenosa de amargura se arraigue en mi corazón, dejando que a la larga esto impida que reciba la gracia de Dios. Ahí es, ¿no? La pregunta es para cada uno de nosotros, ¿no? La pregunta es personal. El Espíritu nos hace esta pregunta a cada uno de nosotros, ¿no? Yo no puedo dar una respuesta ni por mi esposa ni por mis hijos. Es una respuesta que cada uno tenemos que darles, ¿no? Y hasta aquí esta aplicación tan hermosa, ¿no? Realmente el Señor, hermano, está usando esto y no lo hace porque es la única forma, o sea, la única forma de que nuestro orgullo pueda ser eliminado por completo es esto, es este proceso, el proceso del río y las rocas ahí raspándose, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes deben escuchar muchas veces, ¿no? A veces, muchas veces esto que dicen, para raspar un material necesitas un material más duro que el otro. No sé si he escuchado esto. Por ejemplo, si vas a raspar madera, necesitas una lima no tan gruesa, pero si vas a, perdón, no tan dura, perdón. Pero si vas a raspar acero, necesitas una lima más dura que el acero, ¿verdad? Y sí, ¿no? O sea, es una ley natural, digamos, que se cumplen los materiales, pero a veces yo en el pasado escuchaba esta enseñanza, ¿no? Y decía, era muy joven y decía, Dios me usa para raspar a otros, ¿no? Y a veces, no voy a decir que me sentí orgulloso, pero decía, no importa, al final tengo tal vez mal temperamento, pero Dios me usa para raspar a otros. Y decía, era mi justificación, fíjense cuán ingenuo era. Pero quiero leerle este pasaje en 2 Timoteo.
Y estamos terminando. Le prometo que este es el último versículo que leemos. Segunda Timoteo, capítulo 2, el verso 19-21. Estoy utilizando el NTV, una vez más. Y el verso 19 dice esto: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Hermoso, ¿no? Porque esta es la verdad de Dios, ¿no? Y dice que esta verdad de Dios, imagínense un edificio de piedra, si quiere, ¿verdad? Y ahí hay un cimiento, dice, ¿no? Y el cimiento de este muro, de este edificio, tiene una inscripción que dice: el Señor conoce a los que son suyos. Qué hermoso, el Señor conoce. Pero fíjese acá, dice: y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En la versión Valera dice: y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. Realmente apartarnos de la maldad, ese es nuestro llamado. Él conoce a todos los que son suyos, pero todo el que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad, ¿no? Hasta ahí, hermoso. Y continúa esta afirmación con una aclaración de todo esto, ¿no? Dice: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. En la Reina Valera, esta expresión para el uso diario, la Reina Valera dice: para usos viles. El verso 21: si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Hasta ahí, ¿no? Y lindo, ¿no? Porque en el verso 19 decía: todos pertenecen al Señor, deben apartarse de la maldad. Y el 20 un poquito sigue hablando de esto, pero de una forma muy bonita. Está explicando y dice: no, en una casa de ricos, la Valera dice una casa grande, hay diferentes utensilios, ¿verdad? Entonces, usted conoce los utensilios. Por ejemplo, este vasito tan bonito con agüita es un utensilio que lo usamos para beber agua. Hay utensilios, me imagino que yo, por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeñitos, utilizaba utensilios de plástico para que no se rompan, por ejemplo, y un poco más baratos que este otro vaso, ¿no? Entonces, hay diferentes utensilios de diferentes precios, diferentes calidades, si quiere, que son usados para diferentes cosas, ¿no? Si va a invitar a alguien muy importante, va a utilizar su mejor vajilla, por ejemplo, ¿no? Un sonroso, ¿no? Pero las cosas que usa diariamente, que tal vez se rompen, no son para usos tan honrosos, ¿no? La Valera acá dice ocasiones especiales, en la Valera dice usos honrosos. Y también hay otros utensilios, ¿no? De otros materiales. La escoba, por ejemplo, ¿qué viene la escoba? La escoba muy útil, ¿no ve? Pero lo usamos diariamente, y aún yo tengo un patio grande y los perros vienen y hacen cosas que no me agradan y tengo que ir y utilizar una escoba para limpiar, ¿no? Entonces yo no quisiera hacer la escoba cuando estoy limpiando la suciedad del perro, por ejemplo. Perdón que utilice ese ejemplo, pero acá está describiendo esto el apóstol, ¿no? Hay utensilios que se usan para ocasiones especiales, para usos honrosos, dice la Valera, y otros utensilios que no, ¿verdad? La pregunta es esta, ¿no? El 21 es muy interesante. Dice: si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. ¿Por qué habla de esto el apóstol? ¿De dónde? ¿Por qué tiene que hablar de esto, no? Y es esto, ¿no? Realmente, este proceso, hermano, este proceso que hemos descrito, requiere de utensilios, ¿no? Y muchas veces el trato entre hermanos, justamente el trato de un hermano, es como levantar la suciedad del perro muchas veces, ¿no? O sea, el instrumento, que en este caso es la escoba, hace algo que es muy deshonroso, ¿no? Y acá el apóstol nos está diciendo: ¿sabes qué? Mantente puro.
no seas instrumento para un uso vil, no seas un instrumento que sea usado para usos viles, mantente puro. ¿Por qué? Porque tu vida será limpia, dice, y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. El Señor tiene instrumentos, ¿no? El Señor tiene instrumentos, aún Satanás es un instrumento. ¿Se acuerda Job? Job fue perfeccionado, aún porque Satanás lo estuvo ahí molestando, digamos. El pueblo de Israel fue tratado, fue llevado a cautiverio por un instrumento. Aún la Biblia lo llama mi siervo Nabucodonosor, imagínense. Y aún la Biblia, cuando Nabucodonosor se extralimitó, aún el Señor le dice, por causa de que te has extralimitado, yo te voy a castigar a ti también. O sea que, de hecho, Nabucodonosor fue un siervo, sí, pero no fue un siervo para un uso honroso, ¿no? Fue usado para algo no tan agradable, para esas tareas no agradables, si quieres, ¿no? Y el Señor nos está llamando en este proceso. ¿A qué voy con esto? Que no busquemos ser esta lima, si quiere, ¿verdad? La piedra dura, ¿se acuerda? Si quiero yo limar madera, tengo que ser más duro que la madera. Si quiero limar acero, tengo que ser más duro que el acero. No busquemos ser la lima del acero, a eso me voy. Cuando buscamos ser la lima del acero, muchas veces nos exponemos a esto, ¿no? Nos damos las situaciones para esto, ¿no? Y nos paramos ahí en nuestra posición y ahí nos quedamos, pero no, que así tiene que ser y no sé qué. Y esto es esto, ¿no? Es ponerme en el papel de la lima dura que lima el acero, ¿no? Es más dura que el acero. Y es esto de lo que está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Es que saca toda maldad, porque tú eres del Señor. Y aún en la casa del Señor, hay instrumentos, hay herramientas que son usadas para usos honrosos y otras para usos viles. Anhelemos, hermano, que nuestras vidas sean usadas para usos honrosos, que nuestro corazón nuestra mente sea puro, nuestro corazón sea puro. No, yo sé que muchas veces pasan cosas y dejamos que nuestra mente vuele y los dardos del enemigo vienen y nos ponen cosas en la mente y dicen, empezamos a juzgar, no, y aquí, allá, bla, bla. Y ahí el Señor nos está llamando, no tanto a eso, ¿no? El Señor va a usar, imagínate, usó a Judas. O sea, si no hubiera habido un Judas, nunca hubiera habido la obra de la cruz. Claro que sí va a haber, pero yo no quisiera ser Judas, a eso voy. No quisiera ser Judas. Yo preferiría ser un Juan, que estuvo ahí en la cruz hasta el final con María. Lo preferiría. Y que el Señor, por su gracia, me permita ser un Juan. Ahora sí prefirió, como le comentaba en ese momento, antes me paraba cuando era muy joven en mis posiciones y seguía, ¿no? Y decía, sí, pues Dios lo va a usar para pulir al hermano. Imagínense qué necedad mía, ¿no? Así que yo quiero unirme junto a usted, hermano, en una oración final. El Señor nos está llamando a vivir una vida de pureza, de limpieza, que podamos realmente sacar cualquier raíz de amargura que haya en nuestro corazón, raíz venenosa de amargura, como llama la NTV. Que si hay odio en nuestro corazón, yo sé que suena fuerte esta palabra, pero es una palabra que la usa el Espíritu Santo. Si en mi corazón he dejado que haya odio, haya alguna oscuridad contra un hermano, contra alguien, ¿verdad? Es tiempo de trabajarla, ¿no? Es tiempo de orar, humillarnos delante del Señor, pedirle perdón a Dios primero, confesar nuestros pecados, y aún ir y arreglar con las personas, ¿no? Decirle perdón, hermano, o aclarar, arreglar de acuerdo a la situación. Pero esto es lo que nos está llamando, porque si nosotros dejamos que esto continúe en nuestro corazón, eso nos va a sacar de la gracia de Dios, nos va a sacar. Y también vamos a perder esa maravillosa capacidad de arrepentirnos que el Señor nos ha dado, que nos ha regalado. Y no porque Dios nos quite y sea como un niño caprichoso, ¿no? No has perdonado, entonces bueno, te quito. No, es una consecuencia de acumular tiniebla, como hablamos hace rato. Realmente si no veo, si no hay luz, no puedo ver, no puedo reconocer mis pecados. Y o sea, Dios no puede hacer nada más, porque Él ya lo hizo, ya dio a su Hijo, ya dio a su Hijo Jesús,
Y lo único que me impide recibir esa gracia, esa sangre en la cruz, es acumular odio, acumular raíz de amargura en mi corazón contra otro hermano. Como les decía hace rato, ofensas van a haber. O sea, yo sé que uno quisiera que en la iglesia no haya ofensas, pero van a haber. Y aún nosotros ofendemos. Aún usted ha ofendido a alguien. Ni usted se libra de no ofender a alguien, ¿verdad? Así que el Señor nos siga tratando en este río, que su Espíritu Santo nos siga tratando, que nos dé la gracia para poder seguir siendo pulidos por Él, ¿verdad? Para que podamos ser piedras lisas de arroyo, útiles en las manos de un hondero. Amén. Yo le invito a que oremos juntos y le pidamos al Padre que nos revele esta palabra, y nos conceda vivir en transparencia, en comunión con el cuerpo, con los hermanos, aún en su familia y aún con la gente de afuera. Amén. Amado Dios, te agradecemos porque tú eres tan bueno, porque tú, Señor, no nos dejas solos, no nos dejas ahí en el camino, sino que nos das, Señor, la salida. Nos das la salida, Señor. Queremos este tiempo, Señor, rogarte, te rogamos, amado Dios, te rogamos que nos laves. Lávame a mí, Señor, lávame a mí, a mi familia, lávame, Señor. Perdóname, Espíritu Santo, te ruego que puedas traer a mi mente, a mi corazón, convicción de pecado, que aún puedas recordarme qué situaciones tengo pendientes con algún hermano o hermana que tal vez yo le he ofendido, y que te pido que puedas recordar, traer esto a mi mente para que yo pueda arreglar, pueda pedir perdón y arreglar, Señor. Y aún si es que he tenido un juicio contra algún hermano y mi corazón lo he odiado porque no se ha comportado como yo hubiera querido que se comporte, Señor. Aún esto, Señor, también yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que me des la capacidad para perdonar, para liberar perdón sobre mi hermano, hermana, Señor. Mi anhelo, Señor, es trabajar para el cuerpo, para trabajar para tu cuerpo, para cuidarnos unos a otros, Señor, para que ninguna raíz de amargura evite que recibamos la gracia que tú tienes para nosotros. Amado Dios, te ruego, Señor, que traigas, Señor, un entendimiento mayor acerca de esto, que aún puedas seguir revelándome más esta palabra y podamos vivir, que yo pueda vivir, Señor, junto con mis hermanos, que podamos vivir esta palabra, Señor, con claridad, Señor. Amado Dios, no queremos salirnos de tu río, no queremos salirnos del Espíritu Santo, queremos seguir siendo guiados por Él, queremos seguir avanzando hacia ti, Señor. Te bendecimos, Padre, te agradecemos, oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios le bendiga, hermano, y que tenga una semana de victoria y que el Señor pueda hacer resplandecer su rostro sobre usted. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén.